estamos en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Gracias por la invitación, para servirle. Muchísimas gracias y bueno, estamos aquí empezando esta transmisión a través del 91.5 de FM y por nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Así que hoy estaremos hablando del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Así que iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha a Cara a Cara. Son las 9:06, lo comentábamos, platicaremos con el doctor Héctor Raúl Maldonado Hernández, jefe de servicios de oncología en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy estaremos platicando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. En el 2020 casi 10 millones de personas murieron de cáncer. Esta cifra superó las muertes por VIH, SIDA, malaria y tuberculosis en conjunto. Y para el año 2040 los expertos estiman que la cantidad de muertes por cáncer se elevarán a 16.5 millones si no actuamos. ¿Datos alarmantes, doctor? Sí, definitivamente estamos viendo algo que es consecuencia de el avance en la edad de la población en general, ¿no? Hemos vivido cada vez más años y entonces lógicamente todas las enfermedades crónico-degenerativas van a aumentar. Este avance de enfermedades como el cáncer, las cardiopatías, la diabetes, no lo vamos a poder detener. ¿Por qué? Porque la población sigue envejeciendo gracias a los avances tecnológicos, a la mejor alimentación en algunas zonas. Lo que sí podríamos detener es el encontrar las enfermedades en forma tardía, que después no podamos ofrecerles una posibilidad de vivir, de sobrevivir a la enfermedad, ¿no? Es lo que nos debe de preocupar. No tanto el número de casos nuevos, sino en qué momento estamos detectándolos. Eso es lo más relevante que tenemos de tener en la cabeza. Perfecto, doctor. Si me lo permite, vamos a compartir una investigación especial que hizo nuestra compañera Laura Martínez Gamiño sobre este tema del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Claro que sí. Adelante. Cuando te dan el diagnóstico y te lo confirman, ¿qué pasa por tu mente? Yo me entero que sí es cáncer hasta después de la operación que me hicieron. Me hicieron una operación para quitármelo y ya que salgo de la operación y cuando llego a mi primer consulta con el doctor, él es quien me confirma que sí es cáncer. Y pues lo primero que haces yo creo que es buscar, ¿no? ¿Qué es y qué falta? Entonces, pues yo trataba de controlarme mucho con mi mamá porque pues mi mamá estaba muy preocupada y yo sentía que pues iba a preocupar más. Entre las cosas que encuentras en internet, pero siento que necesitas respuestas. Como que te entra una desesperación de qué voy a hacer. La vida de Angie, una joven de 25 años que vive en la Ciudad de México, cambió después de haber pasado por momentos difíciles debido al COVID-19, mismo que le permitió darse cuenta que había una bolita extraña en su páncreas. Derivado del COVID, me da trombosis pulmonar. Tenía como un dolor en el pecho súper fuerte y entonces pues ya fui al doctor que me estuvo checando durante el COVID. Me mandó un estudio para ver si era trombosis, pero igual pues nos dijeron como de no, pues yo no creo que sea trombosis. Sáquenme el estudio y cuando yo lo leo veo que es trombosis y veo que dice que tengo como una bola en el páncreas, ¿no? Okay. Pero pues yo estaba nada más al pendiente de la trombosis. Cuando llegamos con el doctor, él ve el estudio y pues inmediatamente se preocupa, ¿no? Lo checó bien, ya pues llegó con nosotros y me dijo, mira, sí tienes trombosis, pero es lo que menos nos preocupa ahorita, pero a mí lo que me preocupa es que tienes una bolita bastante grande en el páncreas que mide 10 centímetros. El diagnóstico de cáncer nunca será fácil de asimilar y para Angie comenzó a jugar su mente con todo lo que pudo haber hecho. Yo encuentro que pues realmente es mortal, entonces que ya cuando lo están detectando pues no hay nada que hacer, ¿no? Y si lo detectan a tiempo, más o menos es, no sé, decía algo así como 3 a 5 años, cosas así. Uh-huh. Entonces yo creo que en ese momento es muy fuerte porque yo dije, pues me quedan 3 años, o sea, 3 máximo 5. Y siento que pues empiezas a pensar en todo lo que a lo mejor hiciste, todo lo que no hiciste, todo lo que
pensaste que ibas a hacer y así. Y a mí me entró una depresión muy fuerte, como durante una semana, que yo estaba muy triste. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Y si alguna persona que te va a escuchar y que le acaban de dar un diagnóstico de cáncer, ¿qué le podrías decir? Me recomendaron mucho tomar terapia. Creo que es muy importante sentirte acompañado y escuchado y mantenerte siempre consciente de las cosas y también saber que siempre hay una alternativa. Y creo que pues es justo estar consciente de ello, pero tratar de disfrutar como lo que tenemos. Para todas las guerreras y guerreros que están luchando en estos momentos contra el cáncer, especiales Zona 3 Noticias. Laura Martínez Gamiño. Cara a cara, la entrevista. Bueno, pues escuchamos esta investigación especial que realizó nuestra compañera Laura Martínez Gamiño y pues sí, resulta impactante escuchar un testimonio como este. Hablamos, doctor, antes de irnos con la investigación, sobre la edad de las personas que conforme vamos avanzando en ella, hay más posibilidades de este riesgo, pero sin embargo, gente joven. Sí, también. no es exclusivo de gente mayor de la tercera edad en adelante. No, el cáncer es muy democrático en esas circunstancias. Le puede afectar a un niño de escasos meses o a un adulto ya mayor de 90 años, ¿no? Pero la frecuencia mayor se ve en personas que pasan ya de los 60 años. Escuchaba el reportaje y algo muy interesante es quitar de la mente que el diagnóstico de cáncer es igual a muerte, ¿no? El grueso de la población sigue pensando, me diagnostican cáncer, ya me voy a morir, voy a disfrutar la vida. No es así, la verdad. Esto va a depender de en qué etapa, en qué momento se diagnostica y se empieza a tratar la enfermedad. Eso es lo más relevante. El cáncer no es mortal por obligación. Sería mortal si lo dejamos avanzar y no hacerle ningún manejo, eso sí. Pero si lo tratamos a tiempo, creo que tenemos que ya eliminar ese término cáncer igual a muerte. Y otra cosa que se comentó en el reportaje, es interesante, cuando se hablan de 3 y 5 años. Lo que pasa es que a veces explicamos mal a los pacientes. En los estudios sobre cáncer se dan plazos de 2 años como un primer corte, 5 años un segundo corte, porque esos son los ¿A qué nos referimos con corte? De que, estudiamos al paciente, un grupo de pacientes, a los primeros 2 años decimos, esa es la sobrevida que tenemos con este grupo de pacientes. Y luego a 5 años. Y la gente cree que cuando uno habla de que hay que esperar 5 años, los primeros 5 años ya significa que ya se murió o ya se curó. No así. Se ha demostrado que la mayoría de los cánceres en los primeros 2 años, los que van a regresar, porque hay un grupo siempre que va a regresar de acuerdo a la etapa en que se trató, los primeros 2 años, la mitad de los pacientes que van a regresar, regresan. Entonces, una vez que el paciente cruza esta barrera de 2 años, podemos decir que sus posibilidades de que regrese la enfermedad es menor. Y luego a los 5 años volvemos a hacer otro corte, por decirlo de una manera, en que la paciente que pasa los 5 años, sus posibilidades de que la enfermedad recidive o regrese disminuyen importantísimamente. Eso no significa que nunca van a poder regresar. Pero eso, hablar de los 5 años, no significa que el paciente o se murió o ya se curó definitivamente. No, son etapas que uno dentro del área médica toma como referencia para poderle dar más certeza al paciente que si ya llegó a los 5 años de sobrevida, sus posibilidades de que regrese la enfermedad es menor. Pero siempre va a requerir una vigilancia por lo menos anual, ¿no? Se habló también de la prevención. Siempre nosotros que tocamos el tema del cáncer, hablamos de la detección oportuna. ¿Se puede prevenir en algunos casos el cáncer? Es bien difícil decir que podemos prevenir los cánceres. El único cáncer que se conoce con un factor predisponente y causante real es el cáncer de cervix, con el virus del papiloma humano. Se ha comprobado que si lo dejamos evolucionar, va a desarrollar cáncer. ¿Qué es lo que conocemos? Más bien factores que puedan predisponer, alimentación que pueda predisponer, actividades que pueda predisponer al cáncer. No significa que van a ser los causantes exclusivos del cáncer. Caso del tabaco, ¿no? Que mucha gente que fuma dice, pues a mí
mi abuelito fumó 40 años y no tuvo cáncer. Yo, ¿por qué no voy a fumar? A lo mejor tengo la misma situación que él. El problema es que hay cuestiones genéticas que asociadas a situaciones ya propias de la actuación de uno provocan la enfermedad. Puede haber cambios genéticos en un paciente que tenga predisposición a desarrollar cáncer de pulmón y con un año de que fume puede desarrollar el cáncer. Y hay pacientes que pueden fumar muchos años, no tengan ese gen cambiado y no lo desarrollen, pero no podemos estarle jugando a la suerte entonces, ¿no? Si sabemos que los cánceres se asocian con cierto tipo de hábitos, de conductas, de alimentación, pues tenemos que buscar cómo evitar cometer esos errores, ¿no? Como en el caso de los fumadores pasivos, es decir, todas las personas que no fuman pero viven con un fumador y que resulta que al que le da cáncer es a quien no fuma. Sí, es bien paradójico eso, ¿no? Esa persona tenía una predisposición con el simple humo que expelen los fumadores, desarrolla la enfermedad y es algo injusto. Por eso las leyes ahora han evitado el fumar en lugares cerrados y cada vez más restricción para la cuestión del tabaquismo, que es una muy buena medida, ¿no? Porque no es justo que una gente que no fume se vea afectada por la acción de otro fumador. Pero caímos en lo que acaba de mencionar, doctor, que es la predisposición genética que hay en alguna persona que aunque no sea fumadora, pero si convive con un fumador, desgraciadamente se ve afectada, pero ya es por su propia condición. Sí, desgraciadamente no podemos saber quién trae esa predisposición, ¿no? Sí. Es algo que la ciencia ha ido avanzando con la definición del ADN ahora que han podido llegar a desarrollar la estructura, pero todavía está en una fase de estudio muy, muy importante, que va a ser complicado que nosotros ahora, en esta época, podamos saber exactamente qué predisposición tenemos para X cáncer. Esto lo van a ver quizás nuestros nietos, quizás nuestros bisnietos, cuando a una persona le puedan determinar su ADN y puedan decirnos, usted trae el gen para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces procure no fumar nunca, procure no estar cerca de fumadores. Entonces lo podrán manejar así, ¿no? Que podrán decirnos, tiene estos genes alterados, busque cómo hacer si tiene el gen para desarrollar cáncer de colon, una alimentación más saludable, más verduras, menos grasa, menos carne, X. Fue muy sonado el caso de Angelina Jolie cuando hace algunos años se hizo ya un estudio donde se le detectó que tenía un porcentaje muy elevado de desarrollar cáncer de mama. ¿A este tipo de estudios se refiere? Así es. En mama, por ejemplo, se conoce una prueba de una sustancia que se llama BCRA, que lo trae en promedio el 5% de los pacientes que desarrollan cáncer de mama traen ese cambio genético. Una prueba que sirve para decir, ok, tú traes marcador positivo, tú tienes riesgo de desarrollar cáncer de mama. Tienes un antecedente familiar, madre, hermana, tía, prima, consanguínea, más riesgo, más elevado todavía tu riesgo para desarrollar cáncer de mama. No tuviste hijos, más riesgo para desarrollar, porque son factores predisponentes. Pero es el 5% aproximadamente de los pacientes. Esto no nos permite detectar en la población general, primero porque la prueba es carísima, cuesta $2,000 en promedio. Entonces, imagínese usted que no podemos hacer mamografías que cuestan 500 pesos, 1,000 pesos a la población general, mucho menos podríamos hacer esta prueba. Y además este caso dio pauta a un pavor en la población general injustificado. O sea, mucha gente ahora prefiere quitarse los senos erróneamente para evitar la posibilidad de un cáncer de mama. Yo le digo a mis pacientes, en ese caso tenemos que quitarle el pulmón para evitarle un cáncer de pulmón y quitarle el hígado para evitarle un cáncer de hígado. No es la política adecuada y menos en un país como el nuestro, ¿no? Si yo tengo antecedentes familiares, yo soy mujer, tengo antecedentes familiares de un pariente consanguíneo con cáncer de mama, o 2 o 3, mi riesgo sí es muy elevado. Pero si soy el primer paciente en mi familia con cáncer, mi riesgo no es como para andar haciendo este tipo de maniobras, ¿no? Que no están prohibidas ni son malas, pero las puede desarrollar gente que sí tiene recursos nada más y que tampoco es para la población en general. 5% es hereditario o genético. Perfecto. Con esto hacemos la primer pausa comercial y regresamos a Cara a Cara. Man 9 de la mañana con 22 minutos de regreso aquí a Cara a Cara. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Héctor Raúl Maldonado Hernández, jefe de servicios de oncología en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE. Ya que mencionamos esto, bueno, tengo el caso de una persona, me están escribiendo, y precisamente de ahí del ISSSTE, doctor.
Dice que la doctora le dijo a una paciente, te vas a morir. Si tienes hijos menores, busca con quién los vas a dejar. Hablando con otras pacientes nos dimos cuenta que les decía lo mismo. Nada empática. Muchos pacientes no murieron y cambiaron de doctor. No, ¿qué pasa con estos médicos, doctor? Yo entiendo que tienen que ser claros y directos, pero una cosa es esa y otra ser crueles. A mí me suena a crueldad. Sí, yo creo que desgraciadamente no hay una escuela donde nos puedan enseñar cómo dar malas noticias, ¿no? Y esto yo creo que depende de cada individuo. Eso me parece falta de ética, falta de sensibilidad con el paciente. Yo creo que a un paciente no podemos quitarle la esperanza de curarse, aunque esté en la etapa terminal. Yo a mis compañeros médicos y en lo personal no le quito la esperanza al paciente. Hay que decirles que tienen todavía una esperanza, aunque sepamos que no lo van a lograr. Con la familia tiene que ser muy claro uno para evitar malos entendidos y problemas inclusive de tipo legal después, ¿no? Pero al paciente no podemos quitarle la esperanza y no podemos ser tan crueles. Por fortuna no es común esto. Sí existen casos de médicos, conozco algunos que no piensan en el daño que le hacen al paciente al hablarle así, no podemos, debemos enfrentarle. Yo creo que el paciente debe conocer su enfermedad, debe saber que está enfermo de algo serio, pero no ser pues cruel al decirle todo esto, aunque lo sepamos. No tiene por qué el paciente pasar esa noticia tan desagradable de decirle te vas a morir. Hay muchas maneras de hacerlo y llevar al paciente con esperanza aún el último momento de su vida, ¿no? Que va a poder librar la enfermedad. Hay que ser realistas para que arregle cosas, pero no de esa manera. Yo creo que no podemos ser crueles y es muy criticable que alguien lo haga, ¿no? Digo, sí, me imagino que también para los médicos ha de ser complicado, pero ahí es con lo que comenta nuestro radioescucha, la empatía. Bueno, si para mí como médico es complicado dar un diagnóstico así, ¿qué va a sentir la persona a la que le da un diagnóstico de este? Sí, por todo lo que implica, ¿no? Al decirles una palabra cáncer, la gente cree que va a recibir quimio, radio, cirugía y todas las alternativas. Y algunos tumores se curan con un solo procedimiento, pero el miedo a lo desconocido. Es bien común que cuando nos enfrentamos a un padecimiento así crónico y grave, pensemos en todo lo más malo, ¿no? Pero eso depende mucho de la información que uno les da. Hubo un artículo muy sonado hace años de una investigación muy grande en los Estados Unidos donde hicieron una entrevista a miles de pacientes con cáncer y les preguntaron, tratados ya, todos, ya en la etapa de control, les preguntaban a todos cuál fue el día más difícil de su vida en este proceso. Y ellos decían que el día más difícil de su vida, el más impactante, fue cuando les dijeron precisamente que tenían cáncer. No cuando pasaban por la quimio, o la cirugía, o una amputación, o una radioterapia agresiva, no. Cuando se les dijo que tenían cáncer. ¿Por qué? Porque no sabemos dar malas noticias. Desgraciadamente no hay una materia de cómo dar malas noticias. Debería de haberlo en la formación de nosotros los oncólogos, ¿no? La va uno tomando con la experiencia de los años. Cómo poderle decir a un paciente su realidad sin quitarle la posibilidad de que tenga esperanza, ¿no? Es terrible. Aquí nos dice Teresa, buenos días, una pregunta. Mi suegro murió de cáncer de páncreas y mi esposo fuma desde los 14 años. ¿Podría padecer cáncer? Él tiene 65. Sí, desgraciadamente el tabaco también se asocia al cáncer de páncreas como a muchos, ¿no? Vejiga, pulmón, riñón, páncreas. Quizás el señor no tenga ese gen, pero eso no lo podemos saber. Desgraciadamente, por ejemplo, hay tumores como el páncreas, que es uno de los tumores más mortales, no tanto por su característica, sino porque se avisa muy tarde. Hay tumores que avisan su presencia muy tarde, aunque el paciente sea atento a su salud. Tumores que se esconden, por decirlo así. Páncreas es uno de los más frecuentes que los encontramos en etapas tardías, las vías biliares, cáncer de pulmón, son de los cánceres que nos avisan cuando ya están avanzaditos, entonces la posibilidad de curarlos se reduce en forma importantísima, ¿no? Un tumor cualquiera, si lo encontramos por coincidencia, un cáncer de páncreas como esta persona que lo encontraron por coincidencia, esta del reportaje, se puede curar cuando los encuentran no temprano, pero si los encuentran en forma tardía, cuando ya dan síntomas de obstrucción de las vías biliares o del intestino, o que ya tienen un sangradito en la orina o en el excremento, ya son tumores que están avanzando y que difícilmente podemos ganarle, ¿no? ¿Cuáles son, o si es que hay estudios que tengamos que realizarnos para poder
ver si hay algún problema. O Sí. sea, no, como dice el doctor, para detectar, no para Sí, ya. sí, no tratar. Yo creo que tenemos una serie de marcadores tumorales que se llaman así. Son sustancias que producen los tumores malignos. Desgraciadamente también lo producen algunas situaciones de tipo benigno, entonces no son exactamente diagnósticos, ¿no? Pero por ejemplo en mama hay un marcador tumoral que se llama CA15-3. Un paciente que tenga más de 50 años y que tenga una lesión en el seno puede determinarlo y quizás sea un indicio de que hay una enfermedad maligna. Tumores como los del colon se determina un antígeno que se llama CA19.9. Y hay otro marcador, el antígeno carcinoma embrionario, que también se asocia a los tumores del tubo digestivo. No son diagnósticos, es el problema mundial. No hay un marcador, una sustancia que le tomemos de la sangre y digamos, este paciente trae un cáncer escondido en tal órgano. Desgraciadamente no es así. El único marcador que se asocia muy directamente con cáncer es el de la próstata, por eso se llama antígeno prostático específico, porque ese sí no lo elevan fácilmente en condiciones benignas, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer entonces? Yo creo que los estudios más básicos, una biometría hemática, porque nos va a decir si nuestra médula está siendo afectada en la producción de hemoglobina o de defensas. Una química sanguínea, que son estudios simples, de rutina, por decirlo, que nos dice cómo está funcionando el riñón, el hígado. Yo me haría una placa de los pulmones, una radiografía de los pulmones simple también. Aunque no fue. Aunque no fume, porque es el sitio de mayor frecuencia de diseminación de los tumores, ¿no? Y si tengo más de 40 años, pues yo como hombre me haría una revisión de la próstata a 50 años. Las mujeres una mamografía por obligación cada año, después de los 40 años, por obligación deberían de hacerlo. Si la mujer tiene vida sexual, Papá Nicolau por lo menos cada 6 meses, cada año. Estudios son los globales, por decirlo, toda la población podría hacerlo. Si tengo algún síntoma en especial, tengo problemas de sangrado de tubo digestivo o de repente tengo diarrea y luego estreñimiento, entonces quizás ya tendríamos que recurrir a un estudio más avanzado, ¿no? Una endoscopía o alguna, si tengo de repente un sangrado, vomito sangre, pues una endoscopía del estómago, a ver si no hay un tumor que esté propiciando eso. Pero desgraciadamente no contamos todavía con algo así muy general que tenga acceso a toda la población para decir, usted ya trae un tumor maligno. Ese es el problema. Tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos aquí a Cara a Cara. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Trabaja. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Estamos de regreso a Cara, platicando con el doctor Héctor Raúl Maldonado, está cambiando el nombre, Héctor Raúl Maldonado Hernández, jefe de servicios de oncología en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. Tenemos aquí el comentario de Carlos Mendoza, dice, ¿qué pasa con el CA19-9? ¿Es útil? Sí, nuevamente es un marcador tumoral, así se denominan esas sustancias. No son diagnósticas exactamente, ¿no? La elevación de ese antígeno no significa, o ese marcador, no significa que el paciente ya tiene un diagnóstico de cáncer, no, pero sí orienta. Y si yo me lo tomo y está elevado, lo mejor es una búsqueda muy minuciosa donde puede haber escondido un tumor si es que no tengo ningún tipo de síntomas, ¿no? Entonces, son marcadores tumorales que nos orientan, son diagnósticos nada más clínicos, por decirlo de una manera, pero en cáncer, lo comentábamos, la única manera de hacer un diagnóstico 100% de certeza es la muestra histopatológica. El único que puede decirnos al 100%, estar seguro que es un cáncer o no, es el patólogo. Y en base a eso uno puede actuar. Yo si tengo un paciente con un marcador elevado de cualquier tipo de marcador tumoral, yo no puedo decirle que tiene cáncer. Tendría que investigar si hay alguna nodulación, algún tumor por ahí escondido, tomar una muestra de esa tumoración y entonces poder hablar ahora sí que tiene un cáncer el paciente. Pero como marcador es útil, no es uno que podamos recomendar a toda la población. No, si hay recursos económicos propios y uno quiere hacerlo, bueno, es una buena medida. Pero decir que toda la población se lo haga o todas las instituciones lo deben de hacer por obligación, no es útil. No es útil el costo-beneficio. Nos preguntan que cómo se trabaja dentro del área de oncología ahí en el hospital. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, que es el Hospital Valentín Gómez Farías, nosotros somos una área de especialidad
Entonces recibimos a los pacientes que ya fueron vistos en un primer, un segundo nivel, con una sospecha o con un diagnóstico ya confirmado de cáncer. Entonces el cáncer en general puede recibir 1, 2 o 3 variantes de tratamiento, ¿no? Puede ser un paciente que con la pura cirugía que se le practique ya se dio el tratamiento completo. Puede ser un paciente que requiera cirugía más quimioterapia o más radioterapia. En ocasiones llegan tan avanzados que ya no podemos operarlos. No es beneficio operarlos. Entonces pueden recibir nada más quimioterapia paliativa o radioterapia. Pero tenemos especialidad, la especialidad del cáncer son 3 áreas, 3 especialistas diferentes: el quimioterapeuta, el radioterapeuta y el cirujano. Entonces interactuamos nosotros entre nosotros, nos comentamos el caso, nos lo derivamos para que cada una de esas especialidades dentro de la oncología haga la labor que le corresponde a ese tumor, ¿no? Así es como trabajamos. Son pacientes que nos derivan de nuestras unidades de primero o de segundo nivel o de otros estados y les damos el tratamiento que requieran de acuerdo a su enfermedad y el avanzado que esté la enfermedad, ¿no? Puede entrar primero el cirujano y luego pasarlo al oncólogo médico, o bien puede actuar primero el oncólogo médico y luego pasarlo al cirujano o al radioterapeuta. ¿Qué determina el tratamiento que va a seguir una persona? ¿Por qué en unos cirugía? ¿Por qué en otros quimio? ¿Por qué en otros radio? ¿Por qué en otro todos? No sé. Sí, lo que lo va a determinar principalmente es lo avanzado, la etapa clínica que le llamamos nosotros de la enfermedad, ¿no? Las enfermedades se clasifican en cáncer principalmente por etapas clínicas. La etapa 1 es la más inicial, la etapa 4 es la más avanzada, ¿no? Entonces todos los tumores tienen la posibilidad de ser clasificados por etapas y de acuerdo a esa etapa que se diagnostique es el manejo que le vamos a dar. Hablar de cáncer no es hablar de una sola enfermedad. Hay más de 250 tipos diferentes de cáncer en nuestro cuerpo que pueden desarrollarse. Y cada uno tiene un tratamiento específico. Aunque hablemos de quimioterapia, no es un solo medicamento, son decenas de medicamentos que se pueden combinar. O hablamos de cirugía, no es un solo procedimiento quirúrgico, son un montón de procedimientos quirúrgicos. Entonces, a cada paciente se le personaliza su tratamiento, se le hace un traje a la medida, por decirlo, para que su tumor que está en etapa 1 o 4 o 3 reciba el tratamiento que está aprobado mundialmente, que puede ser beneficiado de él, ¿no? Entonces, no hay un estándar, no hay una receta de cocina para toda la población. Es de acuerdo a su etapa, de acuerdo a su tumor, donde esté, es lo que puede recibir el paciente, ¿no? Es muy personalizado el manejo. Perfecto, nos dice por acá Marta. Dice, buenos días, Laura. En el Centro San Camilo tenemos formación para profesionales de la salud que incluye la humanización y el tema de cómo dar malas noticias a pacientes y familiares. Nos pueden encontrar en Facebook y en nuestra página www.camilos.org.mx. Qué importante es esto, ¿no, doctor? Yo creo que es una de las áreas que más se ha desarrollado la cuestión de la tanatología, la medicina paliativa, muy útil para nosotros como oncólogos, porque luego también existe el desgaste del médico cuando está viendo el fracaso de su terapia en algunos pacientes que llegan sin posibilidades de curarlos. Entonces uno hace el mejor esfuerzo, pero también fracasa uno tiene que tener una tolerancia alta al fracaso para poder desarrollarse en oncología. Ahora en las últimas décadas se ha desarrollado mucho la tanatología, la medicina de cuidados paliativos, y eso ayuda mucho, porque cuando el médico que actúa, como vamos a decir el oncólogo, ya no tiene opciones de manejar ese paciente, lo que sigue ahora es darle apoyo, darle paliación, darle apoyo tanatológico, ¿no? Hay un término que se usó hace tiempo, cuando se empezaba a desarrollar la tanatología, del encarnizamiento terapéutico. Esto es, los médicos estamos formados para curar, para pelearnos contra la muerte, y muchas veces seguimos peleando cuando ya no vamos a ganar, porque así nos formamos y le queremos seguir dando quimioterapia cuando sabemos que ese paciente ya no va a librar bien la batalla. Entonces ahora este desarrollo de estas nuevas áreas, bueno, no nuevas, ya tienen 20, 30 años en ejercicio así intenso, nos han quitado esa problemática que queremos seguirle dando al paciente un manejo cuando ya no es necesario. Entra la paliación, entra la tanatología. Y también en esto contribuye la familia. Hay una sensación de que si perdemos al familiar vamos a sufrir. Entonces nuestro egoísmo, muchas veces como familia, nos empuja, pues, ¿qué más le puede hacer, doctor? Pues otro ciclo de quimio, ¿no? O opérelo otra vez porque no quiero perderlo, porque voy a sufrir. Y el paciente, pues ya déjenme en paz, ¿no? Entonces tenemos que tener ese equilibrio.
no encarnizarnos terapéuticamente, ni los médicos ni la familia, no aferrarse a que el paciente debe recibir tratamiento cuando ya no tiene ninguna opción de curación y lo único que vamos a hacer es tenerlo en la cama tendido o pegado a un suero con medicamentos, cuando podríamos dejarlo llegar a sus últimos momentos en mejores condiciones, calidad de vida, ¿no? Y paliación. Entonces esas áreas como este centro que se menciona, que tiene su buen espacio, creo que hacen falta mucho más, y no le hemos dado esa orientación en las políticas gubernamentales, ¿no? De la medicina paliativa. No hemos creado suficientes clínicas de medicina paliativa en las unidades médicas de especialidad para ese apoyo que requieren los pacientes. Esto que acaba de platicar, doctor, es muy importante y son decisiones muy, muy difíciles que deben tomar los familiares o incluso el mismo paciente. ¿Hasta dónde ya no? Uh-huh. ¿Hasta dónde ya estamos viendo que no hay tratamiento que lo vaya a sanar? Y sin embargo sí estamos alterando o su calidad de vida. ¿Hasta dónde? ¿Cómo saber yo como familiar? Porque a veces son los familiares los que toman las decisiones sobre el enfermo. ¿Hasta dónde? Sí, es bien difícil. Eso implica pues dejar a un lado nuestro egoísmo por no sufrir, por la pérdida del paciente. Y es muy complicado. No hay una manera única de poder hacer entender a un familiar o al mismo médico que ya no es el momento de agredirlo con algún tratamiento, ¿no? Es complicado y no hay una receta para decir todos debemos de hacer esto y en este momento todos debemos de ponernos en paz y dejen vivir al paciente sus últimos días como él quiera hacerlo, ¿no? Pero si lo conocemos, por lo menos en forma individual, sí hacerlo. Procurar explicarle a la familia que los resultados van a ser malos y que lo único que vamos a lograr es quitarle calidad de vida a ese paciente. Estamos hablando de un paciente avanzado, un paciente que ya no tiene curación. Pero el principal objetivo en la oncología es luchar contra esa enfermedad que nos gana muchísimas veces, ¿no? Y la invitación a que en la medida de lo posible nos hagamos un chequeo anual, porque no sé qué sucede, doctor, que cuando hablamos de gastos para la salud, todo se nos hace carísimo. Sí. Oye, sí. que tienes que hacer un esto. Oye, pero cuesta carísimo. Pues sí, pero es tu salud. Los hombres más ricos son los cirujanos plásticos. Los médicos más ricos son los cirujanos plásticos. Ellos viven de la vanidad, ¿no? Y entonces, digo, no todos, pero pues sí, su principal ingreso es a causa de la vanidad, ¿no? Y hazme aquí esto y no hay problema, si cuesta mucho y me puedes dejar con secuelas, no hay problema. Pero dígale a un paciente, oiga, le voy a tener que quitar su matriz porque tiene un cáncer o su seno o un órgano, ¿y por qué tan caro? No hay una rebajita. Entonces, eso es algo bien difícil también, que es otro de los problemas que enfrentamos. La gente no tenemos suficiente cultura médica para poder entender que en salud no debemos estar mirando si gastamos mucho o poquito. O el miedo de que me vayan a decir que tengo algo malo, mejor no voy con el médico, mejor que no me digan nada, pero el que no vayas o no tener el diagnóstico no implica que si realmente tienes algo vaya a desaparecer. Tenemos que hacer una pausa, doctor, regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. Son las 9 de la mañana, 48 minutos, y por acá nos comenta Ismael, dice, importante no dejar pasar ningún síntoma. A mí me dolía un ojo. Fui al oftalmólogo y por el CLAF 27 positivo encontramos por hallazgo un cáncer de colon a mis 30 años. Rarísimo que por un dolor de ojo lo hayan diagnosticado ahí, ¿no? El cáncer de colon regularmente da síntomas más bien de tipo digestivo, ¿no? Diarrea, sangrado, estreñimiento, a menos que sea metastásico, que se haya regado, pues ya la metástasis significa una diseminación, que se regó una célula y se implantó en otro órgano. Quizá el médico oftalmólogo, si no tenía lesión en el ojo y le mandó a hacer los estudios, bueno, fue muy atinado en pensar en ello, ¿no? Pero los tumores del colon no son comunes que se metastaticen al ojo, pero qué bueno que se lo encontraron así, porque mientras más pronto lo encuentren, más fácil de curar, ¿no? Doctor, ¿qué tan cierto es esto que es como un mito, el que si tú entras, abres el cuerpo y hay un cáncer y lo cortas, se disemina más? Es algo bien común que la gente lo mencione.
Pero nuevamente, si no tenemos un estudio histopatológico, no podemos hablar de cáncer. Entonces, si algún paciente requiere una cirugía para tomarle una biopsia, es obligatorio. No hay manera de que el patólogo diagnostique o nosotros diagnostiquemos cáncer si no hay una muestra. ¿Qué es lo que es reprobable? Que alguna persona, algún médico intervenga a un paciente, lo opere y tarde después de haberlo manejado mucho tiempo para dar un tratamiento definitivo. Por ejemplo, en mama, era muy común anteriormente hacer una biopsia transoperatoria y sigue siendo pues factible y esperar el reporte para actuar. Pero si hago una biopsia y me espero 3 meses para mandar al paciente a un tratamiento ya especializado, creo que sí estoy cometiendo un error. Los tumores se pueden abrir, se pueden biopsiar, pero hay que actuar en el momento en que se tiene ya el diagnóstico, ¿no? No hay que abrirlos, cortarlos, como dice la gente, y dejar al garete al paciente a ver cuándo se arregla el asunto, ¿no? Tiene que tener preparado el tratamiento por la posibilidad de un cáncer. Eso es lo que es criticable que no se haga. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en niños y niñas? Siguen siendo las leucemias, ¿no? La leucemia sigue siendo, y ahora los linfomas, pero el cáncer que más frecuentemente vemos en niños son las leucemias, de sus variedades. ¿Qué es el linfoma? El linfoma son tumores malignos de los ganglios linfáticos, que los ganglios linfáticos son defensas que tenemos en todo el cuerpo, en el cuello, en la axila, en la ingle, y por dentro de nuestro cuerpo son como estaciones de control que pueden detener las células que no sirven para nuestro cuerpo, en un proceso infeccioso, por ejemplo, cuando la paciente padece amigdalitis o las anginas que se nos inflaman aquí los ganglios, es una respuesta, sirven para defendernos, pero desarrollan también tumores malignos. Entonces los linfomas son ganglios que tienen células malignas que crecen y luego llegan a regarse a otras áreas. Nos preguntan que dónde se pueden hacer un chequeo anual para ver si se tiene algún tipo de cáncer. Bueno, es algo que uno no puede recomendar un sitio en especial, ¿no? Pero vamos, si uno tiene una institución, en la institución es mucho más fácil y económico hacer eso. Si no, en Guadalajara hay una gran cantidad de laboratorios que pueden hacer un chequeo anual. Son diferentes en costos y yo creo que la persona debe buscar cuál es su mejor opción económica, ¿no? Sí. Por fortuna hay mucha variedad y hay mucha alternativa y hay mucha oferta ahora ya. Tenemos una gran cantidad de laboratorios de buena calidad para hacerse un chequeo sin problema. ¿Se ha detectado que el COVID haya detonado algún tipo de cáncer? No, de ninguna manera. No está relacionado. Estudio. Acuérdense que tenemos 2 años conociendo esta enfermedad y no hay ningún estudio que pueda todavía demostrar que se asocia a un incremento en un cáncer. Tenemos un comentario, está algo largo, vamos a tratar de resumirlo, de María de Jesús. Dice: buenos días, quiero comentarle que 2 doctoras, una médico general y otra oncóloga, tuvieron poca ética o se les ha olvidado dar una preparación psicológica o al menos ser más humanos al contacto de sus pacientes. Lo digo, mi hermana hace unos meses presentó un dolor en el ISSSTE, la atendió en urgencias, muy buen servicio. Lo que no estoy de acuerdo es cómo dan un diagnóstico de una enfermedad tan seria como el cáncer y se lo digan así a un familiar a su lado. Eso hizo el especialista, que es lo que comentábamos también hace rato que sucedió con otra paciente. ¿Tienen ustedes un control con los médicos? ¿Le dan un seguimiento en cómo tratan a sus pacientes? Yo, como jefe de servicio de oncología y hematología en el hospital, procuro estar en contacto con mis médicos. Tenemos un formato de recepción de quejas de los pacientes que cuando llegan sí son atendidas, no son la clásica queja que se tira al bote de la basura, ¿no? Yo procuro estar en contacto con el paciente primero. Cuando alguien se queja en el formato que tenemos disponible para cualquier paciente, lo primero que hago es hablar con el familiar o con el paciente, que me explique bien, porque por escrito pues es muy corto. Y una vez que platico con él, hablo con el médico correspondiente, revisamos el expediente para ver si el paciente tiene razón en su queja o no, pero siempre es atendido yo creo que lo que tiene que ser uno como responsable de un servicio cuando llega una queja de ese tipo, pues es hablar con el médico, ¿no? Tratante, porque tirarlo al vacío también como que no es lo mejor en este caso. Por aquí nos saluda Javier Preciado y nos da los costos de algunos estudios, entre ellos la detección de un tumor, una resonancia de mama que también apoya mucho en un diagnóstico de cáncer de mama o detección de un tumor.
cuesta 3,976 pesos, todo con cambio de precio sin previo aviso. El PET, ¿qué tan recomendable es? Fíjese que es un estudio muy moderno, es así, es muy moderno, es muy nuevo, más que moderno, que es un estudio que nos permite detectar siembras de tumor en lugares que todavía no se manifiestan, muy especializado. Es una herramienta excelente que tenemos ahora en oncología. Desgraciadamente pues es muy cara y otra vez no puede ser de uso generalizado y tenemos que tener cuidado en qué momento lo pide para no hacer un mal uso, ¿no? Es como querer ir en helicóptero a Tonalá o a San Pedro, Tlaquepaque, no siempre va a ser Necesario. útil. Si hay mucho tráfico, a lo mejor sí lo tomo, ¿no? Pero el PET es un estudio bueno, muy bueno, pero tiene indicaciones muy específicas para que tenga utilidad del costo-beneficio. No podemos hacérselo a cualquier paciente, no debemos de hacérselo a cualquier paciente, hay indicaciones precisas. Por ejemplo, se utiliza en pacientes que ya fueron tratados y que necesitamos vigilar su cuerpo, ¿no? Hay tumores que son muy importantes en cuanto a su frecuencia de recurrencia. Entonces, es un estudio que es útil, muy caro, pero es muy útil y tiene sus indicaciones muy específicas. Sí, esto es muy importante también que sepamos con qué médico estamos acudiendo y qué nos está solicitando, Sí. porque también eso sucede a veces. Sí, desgraciadamente abusamos. Vemos una herramienta adecuada y queremos que toda la gente la ve utilizar y lo hacemos gastar en forma inadecuada y eso no es válido tampoco, ¿no? Así es. Entonces, doctor, ¿cuáles serían, para repetir y nos quede claro, los estudios o los análisis que tendríamos que hacernos para poder de alguna manera detectar? Mínimo, yo me haría una radiografía de los pulmones cada año, me haría una biometría hemática, una química sanguínea. Si es mujer, mamografía después de los 40 años. Si tiene vida sexual después de 20 años, un Papa Nicolau. Si es hombre, mínimo una exploración de la próstata o un antígeno con el urólogo después de los 50 años. Si hay algún síntoma raro, vamos a decir, un sangrado en cualquier lado del cuerpo, hay que acudir ya con el médico para que nos indique los estudios ya más especializados. Pero general, para una evaluación anual son estos que mencionamos, ¿no? Ahora hay muchas personas que recurren a medicamentos alternativos. Es algo que yo regularmente no entro en discusión porque como no la practico ningún tipo de medicina alternativa, yo procuro no entrar en discusión con mis pacientes, ¿no? Porque cuando estamos ante una enfermedad grande, difícil, siempre aparece la magia. Uh-huh. Y en la oncología hemos visto la evolución de un montón de medicinas alternativas que van desapareciendo cuando van demostrando que no funcionan, ¿no? Referencias, el agua de tlacote, la uña de gato, el cartílago de tiburón, la víbora de cascabel, el escorpión azul, o sea, lo conocemos nosotros porque el paciente llega. Sí, claro. Pero yo le digo, si esto fuera efectivo y que será nada más tomarse un tecito o una pastillita, yo sería el primero en estarlo usando y me haría muy famoso porque estaría curando a todo mundo, ¿no? Pero bueno, en enfermedades como este tipo uno recurre a lo menos grave. Es mucho más fácil tomarse un té de víbora de cascabel a que me pongan una quimioterapia, ¿no? Y lógicamente voy por el té en lugar de la quimioterapia como paciente. O es más fácil que me recomienden uña de gato en lugar de que me operen. Entonces, esto es difícil. La medicina alternativa creo yo que tiene su espacio en la prevención, creo yo que tiene su espacio en cuestiones simples que no implican todo un proceso como esto. Bueno, doctor, un placer platicar con usted, a ver si luego nos vuelve a visitar para entrar ya de lleno a cosas más específicas sobre el cáncer. O sea, claro, ya cáncer de pulmón o algo así, con ¿no? mucho gusto, cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias, doctor Héctor Manuel Maldonado Hernández, jefe de servicio de oncología en el Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías de Liste. ¿Tiene particular? Sí. ¿Teléfono? Es el 33 36 40 32 35. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Nosotros ya nos vamos. Quédense con Omar Machol y Zona de Conexión. También le agradecemos a Laura Martínez Gamiño, nuestra productora, y Dulce Rodríguez Moreno, Rocío González, muchísimas gracias. Ya es viernes, cuídense mucho para que tengan siempre un buen fin de semana. Cuídense mucho, no bajen la guardia. Hay que seguirnos cuidando.